Bueno, siguiendo con la temática de estos videos de bioquímica de carbohidratos, en estos temas vamos a hablar acerca de polisacáridos. Y en este tema de polisacáridos vamos a orientarlos en 3 videos. Esta es la primera parte, este es el primer video que vamos a hablar acerca de la definición de lo que es un polisacárido. Vamos a hablar de su clasificación en relación a su función, su composición y su origen. Y por último vamos a tocar el tema de la estructura. Vamos a ver que estos polisacáridos van a estar de forma lineal o de forma ramificada, ¿no? Y bueno, nada más para adelantarles, el segundo video va a estar orientado hacia lo que son las propiedades físico-químicas de los polisacáridos. Y el último y tercer video vamos a hablar específicamente de polisacáridos de importancia biológica, como son el almidón, el glucógeno y otros polisacáridos que suelen preguntarse mucho en los exámenes. Y bueno, para los que son nuevos aquí, pueden checar el canal y en el canal están subidos los videos de monosacáridos y oligosacáridos. Son alrededor de 8 videos si no mal recuerdo. Entonces son conceptos y se han desarrollado los temas con un poquito de profundidad. Para los que quieren ir a checarlos pueden dar una vista ahí por ahí y les va a encantar, y el material saben que lo pueden pedir. Y bueno, para no hacer larga la plática vamos a iniciar. Primeramente, cuando yo hablo de polisacáridos, necesito comprender de dónde viene este concepto. Y para saber de dónde viene este concepto, debo de saber que este concepto está integrado en la clasificación de los carbohidratos de forma general. Entonces, para hablar de los carbohidratos de forma general, se clasifican en 3. La primera clasificación es monosacáridos, que es, como dice, mono de una unidad, o sea que son los más simples. Y en los ejemplos más comunes tenemos aquí a la glucosa, a la fructosa y a la galactosa. Como podemos observar, aquí la glucosa solamente es una pequeña molécula, al igual que la fructosa, al igual que la galactosa. Pero lo curioso de aquí es que yo puedo tomar la glucosa y juntarlo con una fructosa o juntarlo con una galactosa, o poner muchísimas unidades de glucosa, ¿no? Y así es como surgen los oligosacáridos. Los oligosacáridos son unidades que van de 2 a 10 monosacáridos. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que yo puedo tomar una glucosa y ponerlo con esta. Ya son 2. O puedo agregar una más y ya son 3. Entonces, para que entendamos esto, aquí tenemos ejemplos. El primer ejemplo son los disacáridos, di de 2. Como pueden observar ustedes aquí tengo una molécula, aquí tengo otra 2. Entonces aquí son 2 moléculas. Y en este caso, pues es la molécula de la maltosa, que está hecho de glucosa y otra glucosa. Pero hay más ejemplos. Podemos tener, por ejemplo, así la lactosa, que está hecha de una glucosa con una galactosa. Tenemos a la sacarosa, que está hecha de una glucosa y una fructosa. Pero como dijimos aquí, los oligosacáridos van de 2 a 10, entonces también tenemos ejemplos que tienen uniones de 3. Por ejemplo, estos trisacáridos, que es la rafinosa. Aquí podemos observar que tiene 1, 2 y 3 moléculas. La glucosa, la fructosa y la galactosa. 3 unidades, trisacárido. También lo podemos tener como tetrasacáridos, o sea, de 4 unidos. Entonces 1, 2, 3, 4, como podemos observar aquí. Y este oligosacárido de tipo tetrasacárido se llama estaquiosa, que está hecho por una galactosa, unido a otra galactosa, unido a una glucosa y por último una fructosa. Curiosamente, nada más como dato les menciono que cuando abordamos los temas de carbohidratos, a lo mucho que llegamos a ver de oligosacáridos, llegamos hasta aquí en disacáridos, y hay veces, no es rara la vez que el profesor toca tema de trisacáridos, y eso sí es que quiere ahondar un poco en el tema. Pero los que más nos llaman la atención son estos disacáridos, entonces esto no es como que de mucha importancia. E inclusive los pentasacáridos sí están presentes, por ejemplo, en los grupos sanguíneos. Esos grupos sanguíneos, el A, el grupo A, el grupo B, el grupo 0, esos antígenos sanguíneos pues ya están presentes ahí como pentasacáridos. Pero realmente de ahí en fuera casi ya no se mencionan muchos. Y bueno, y la pregunta es, si yo tengo más de 10 unidades de monosacáridos, ¿cómo se llaman? Pues ya es el tema el que nos interesa, que son los polisacáridos. Como pueden observar ustedes aquí, es más de 10 unidades de monosacáridos. Por ejemplo, yo puedo tener aquí una glucosa, 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 así sucesivamente, y ya es un polisacárido. La condición es que tenga más de 10. Entonces, como pueden observar ustedes aquí tenemos el ejemplo del glucógeno. Entonces, el glucógeno, lo que pueden ver ustedes aquí es que, miren, son puras unidades de glucosa. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, más 5, más 5, aquí hay 15 unidades. Entonces, como pueden observar, son más de 10. Pero bueno, cuando buscamos en la bibliografía, nos dice que el glucógeno está hecho de... Es un tipo de polisacárido, perdón, que está hecho de ¿qué?
alrededor de 1 a 4 millones de moléculas de glucosa pegaditas. Entonces esta es una representación un poco simple, pero para que se den la idea, el glucógeno tiene, no 15, nada más 15, tiene de 1 a 4 millones de glucosas ahí pegadas. Entonces, para hablar de polisacáridos debemos de tener en mente que son monstruotes así de carbohidratos que vamos a estar analizando, ¿no? Y bueno, ahora sí vamos a definir qué es un polisacárido, ahora que ya sabemos en qué está clasificado, ¿no? De forma general. Bueno, para hablar de polisacáridos, vamos a ver que un polisacárido, como ya lo vimos en el esquema anterior, va a estar formada por la unión de más de 10 monosacáridos. Esa es la ley, que tenga más de 10. Y como tiene más de 10, por ende va a tener un alto peso molecular. Y eso es muy importantísimo. Ahora, yo les mencioné el ejemplo del glucógeno, que de hecho aquí está, que está constituido de 1 a 4 millones de glucosas. Pero aquí tenemos más ejemplos para que se dé una idea más o menos. En el caso de la celulosa, que está presente aquí en la pared celular de las células vegetales, está constituida alrededor de 200 a 400 mil unidades de monosacáridos. En el caso del almidón, que puede estar en la papa o en estos alimentos de origen vegetal que ustedes observan aquí, está constituida de 10.000 hasta 1.000.000 de monosacáridos unidos. Y pues bueno, sobra decir que el glucógeno está hecho de 1 a 4 millones de unidades de monosacáridos, y estos están presentes como por ejemplo aquí en el hígado o en el músculo. Entonces, la siguiente característica de los polisacáridos es que son muy hidrofílicos. Y dice aquí, forman dispersiones coloidales. ¿A qué se refiere esto? Esto es muy importante y lo vamos a contar más en el segundo video, pero chequen esto más o menos aquí. Dice que son muy hidrofílicos, ya que si ustedes observan aquí tenemos una molécula de monosacáridos para representar el ejemplo. En esta molécula podemos observar que hay grupos funcionales. El que más resalta aquí es el grupo hidroxilo. Es el grupo funcional hidroxilo. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, aquí otro, aquí otro, aquí otro. Si contamos en esta pequeña molécula tenemos 5. 1, 2, 3, 4 y 5 moléculas de hidroxilo. Curiosamente, estas moléculas de hidroxilo pueden jalar el agua, pegarse aquí. Entonces podemos ver que puede jalar 1, 2, 3, 4, 5 moléculas de agua, pueden pegarse estos 5 grupos hidroxilos. Por eso son muy hidrofílicos. Ojo, son hidrofílicos pero no se disuelven en agua. Aguas con eso, son hidrofílicos, solamente jalan agua, ¿no? Y bueno, forman dispersiones coloidales. ¿A qué se refiere? A que si yo tengo una sola molécula de, por ejemplo aquí de monosacárido, evidentemente puede estar rodeada de agua. Pero como el polisacárido está hecho, como ya lo mencionamos, ¿no? Aquí cerca de 200 a 400 mil, son largas cadenotas. Por lo tanto va a ser una estructura conformada por esa larga cadenota, y en esa larga cadenota se le pega agua. Y por lo tanto se van a formar dispersiones coloidales, o sea, se van a formar geles. Esas estructuras forman geles. Y bueno, el siguiente punto que vamos a mencionar es la clasificación. La clasificación, como lo mencionamos de forma general, son 3. La primera clasificación que cabe resaltar aquí es por su composición. La segunda es su origen, de dónde viene. Y la siguiente es su función. ¿Qué función cumple este polisacárido? Y bueno, en el primer punto, que es la composición, vamos a ver que tenemos 2. Pueden haber polisacáridos que están compuestos por un solo tipo de monosacárido. Por eso dice homo, un solo tipo. ¿Y a qué me refiero esto? Si está hecho de homo, aquí tenemos por ejemplo los ejemplos. El almidón está hecho de pura glucosa. El glucógeno de pura glucosa. La celulosa de pura glucosa. Entonces tenemos estructuras como pectinas y quitinas que igual están hechos de un solo tipo de unidades de monosacáridos, y por eso son homopolisacáridos de un solo tipo. Ojo con eso. Y los ejemplos, pues anótenlos porque sí, luego los suelen preguntar muchísimo en los exámenes. El siguiente tipo por su composición, son los heteropolisacáridos. Y como su nombre lo dice, hetero, a diferencia del primero que era homo, heteros pues está compuesto de diferentes tipos, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, hay glucosaminoglucanos hechos de glucosa y otros tipos más que más adelante vamos a analizar. También tenemos los proteoglucanos, los peptidoglucanos, las glicoproteínas, y aquí entran las glicoproteínas, ojo con esto, que está hecho de glúcidos y también la parte proteica. Entonces, los homopolisacáridos de un solo tipo de monosacáridos, heteropolisacáridos de diferentes tipos de monosacáridos, e inclusive le puedes agregar otras cosas, como podemos aquí. En relación a su origen, lo podemos tener de dos formas, ya sea de origen animal o de origen vegetal. Entonces, si yo quiero saber de dónde provienen los polisacáridos, pues vamos a ver que provienen del animal, y lo podemos encontrar en el glucógeno, como por ejemplo en el músculo esquelético, en el hígado, ya lo mencionamos, en la quitina,
por ejemplo, en la pared de los hongos o en ese caparazón de los artrópodos, esos insectos que vemos ahí que andan volando o andan en la tierra. Y también vamos a tener estructuras como los glucosaminoglucanos. Aquí tenemos a los proteoglucanos, tenemos también las glicoproteínas, ¿no? Y pues en conjunto van a interactuar, por ejemplo, estos en un sistema biológico. Y vamos a ver que cada rato vamos a mencionar que en la MEC hay glucosaminoglucanos. Y vamos a decir, ¿qué es esto? No, para eso nos interesa primero saber su clasificación aquí. Entonces tomen nota de esta clasificación. Y por su origen vegetal vamos a tener dos. En las plantas vamos a encontrar principalmente almidones y celulosa. Celulosa pues ya lo mencionamos en la pared vegetal. Y el almidón pues lo vamos a encontrar por ejemplo dentro de las papas. En relación a su función vamos a tener igual dos. Aquí en la función vamos a tener la función de reserva y la función estructural. En la función de reserva vamos a ver que las plantas lo pueden reservar, en forma de almidón estos polisacáridos. Pero en el caso del ser humano o de los animales, ¿cómo reservan esos polisacáridos? Pues en forma de glucógeno, principalmente en el hígado, cabe mencionar. Y de esta reserva, ojo con esto, va a haber vías en las cuales van a descomponer o van a hidrolizar al glucógeno o van a volver a formar parte del glucógeno y así sucesivamente van a estar jugando. Entonces está muy interesante estas vías metabólicas del glucógeno que más adelante vamos a revisar. Y estructuras, bueno, de estructuras de polisacárido vamos a encontrar, por ejemplo, la celulosa formando esta pared celular, ¿no? Que forma estructuras. Si nosotros analizamos o vemos, por ejemplo, la madera está muy dura y parte de los que se encargan de darle esa estructura de la madera rígida, dura, es pues la celulosa, ¿no? Y la quitina también forma parte estructural. ¿Esto a qué se refiere de parte estructural de la quitina? Si ustedes ven el caparazón de los artrópodos o de estos insectos, pues tienen una estructura rígida y por eso forman estructuras, vaya. Y bueno, tenemos también como los glucosaminoglucanos y el ejemplo muy gordo aquí tenemos la heparina que van a formar parte de esta estructura del coágulo sanguíneo en la vía de coagulación, que más adelante igual vamos a analizar. Y por último tenemos aquí a los grupos sanguíneos. Ojo, para los que ya vieron el video de oligosacáridos, se van a preguntar que por qué metí aquí otra vez a los grupos sanguíneos si ya los habíamos metidos en la clasificación de oligosacáridos. Aquí va más o menos la explicación, entonces pongan atención. Cuando los oligosacáridos analizamos al grupo sanguíneo, dijimos que hay tres grupos sanguíneos, ¿no? El grupo O, el grupo A y el grupo B. En relación a esto, el grupo O, ¿qué es lo que contiene? Pues básicamente es una estructura compuesta por 4 monosacáridos. El grupo A y el grupo B pues son 5 monosacáridos. ¿Qué es esto? Básicamente imagínense ustedes a una célula, un eritrocito, una célula roja, que a ese eritrocito se le va a pegar un tetrasacárido, ¿no? Antígeno. Y en la siguiente célula se puede pegar un pentasacárido, en la otra un pentasacárido. Evidentemente los pentasacáridos son diferentes composiciones. En un pentasacárido, pues unido a esta célula roja, es el grupo antígeno A y en el otro es el grupo antígeno B. En esa ocasión, como son pentasacáridos y tetrasacáridos, sí son oligosacáridos. Pero aquí, ¿qué es lo que mencionamos arriba? Heteropolisacáridos. Que vimos glicoproteínas. Parte de glúcidos pegados a proteínas. Entonces, en los grupos sanguíneos, si ustedes imaginan a esa célula roja, se le va a pegar ese pentasacárido. Pero vamos a considerar como polisacárido ese pentasacárido más a lo que se pegó en la membrana plasmática. Imagínense que ese pentasacárido se pegó en una proteína. Hay que preguntarnos de cuántas unidades es esa proteína de aminoácidos. Evidentemente son muchos aminoácidos. Entonces, por ejemplo, si son 15 aminoácidos más 5, las 5 unidades de pentasacáridos, pues ya son 20. ¿Y cuál es la regla? Que está formado por más de 10 unidades de monosacáridos. Aquí son monosacáridos, pero igual aquí la regla se puede hacer excepciones. Entonces, esa es la razón. Tomen mucha nota ahí porque lo pueden encontrar y a veces son causas que generan confusiones, pero pues ya la aclaramos aquí. Y por último vamos a hablar que los polisacáridos pueden estar formando líneas, así de forma lineal. Entonces, como podemos observar aquí hay un monosacárido pegado a otro, a otro y así sucesivamente. Muchísimo. Y a esta línea pues es un polisacárido lineal. Pero ojo, a esta línea se le puede pegar algo.
¿Qué es ese algo? También otro polisacárido, ¿no? O inclusive se le puede pegar oligosacáridos, ¿no? Si se le pega la unión de otras moléculas aquí, pues está formando ramificaciones. Y ese es el otro caso que está aquí, ¿no? Una cadena lineal, ¿no? Y aquí se le ramifican cosas. Entonces, para esto, y lo pongo aquí porque es muy importante, ya que más adelante cuando veamos metabolismo, esto es muy importante. Entonces, tomen nota. Ahora, ¿cuál es la importancia de eso? Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, el almidón. El almidón está constituido de dos unidades. La primera unidad es la famosa amilosa. La amilosa es ¿qué? Es una cadena lineal, ¿no? Como pueden observar aquí, una cadena lineal de puras glucosas. Pero a esta cadena lineal se le pega, o sea, se ramifica, se empieza a ramificar y ese es su segundo componente del almidón, la amilopeptina. Entonces, pregunta de examen. El almidón está constituido por dos componentes. ¿Cuáles son? Las respuestas: una cadena lineal que es conocida como amilosa y una cadena ramificada que es conocida como amilopeptina. Sencillísimo. Más adelante vamos a ahondar en este tema, vamos a analizarlo más a fondo, pero para que vean más o menos cómo está el show aquí, pues analícenlo y chequenlo muy bien. Está de forma lineal y puede estar de forma ramificada. Y no es para dato interesante, la amilosa en el almidón está en 20% de su componente, pero la amilopectina está en 80%. Entonces aquí vamos a ver claves o puntos claves importantísimos de estos polisacáridos. En primera instancia, lo que podemos decir es que estos polisacáridos es una unidad, está unida por enlaces glucosídicos. Entonces, si yo me pregunto aquí cómo se une este monosacárido al siguiente, así sucesivamente hasta formar millones, como lo mencionamos, su unión va a ser por enlaces glucosídicos. Y bueno, debido a que se da esta unión en los diferentes enlaces glucosídicos, recuerden que los enlaces glucosídicos se da a través de interacciones de este grupo hidroxilo con este grupo hidroxilo, ¿no? Si no vieron la formación de enlaces glucosídicos, pueden ir a los videos anteriores de monosacáridos y ahí se explica con perfección. Pero aquí lo que les puedo decir es que el enlace glucosídico se forma de la unión de un grupo hidroxilo y otro grupo hidroxilo, ¿no? Entonces, se condensan y dejan solito a un solo oxígeno uniendo a dos moléculas de monosacáridos. Y así se van formando sucesivamente. Y curiosamente, como tenemos aquí a un grupo de hidroxilo, se puede formar aquí, se puede formar aquí, 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 en este caso que se dio aquí, ¿no? Entonces tenemos varias opciones de varias uniones. Y por eso son tan diversos estos polisacáridos, que ya se imaginarán que casi compiten con la cantidad de tipo que podemos tener de proteínas. Y bueno, el otro punto a destacar es que la mayoría de los carbohidratos están como polisacáridos. Si nosotros, bueno, ahora que ya tocamos el tema de monosacáridos, oligosacáridos, y este es el último punto que es polisacáridos, nos preguntamos, de esas tres, ¿cuál es la que más prevalece en la biosfera, en nuestro mundo? Pues básicamente está en mayor proporción los polisacáridos. Evidentemente va a ganar esta. Y lo siguiente es que la glucosa es la más presente en todos los polisacáridos. Y ese es un dato y un tips muy importante. El almidón, ¿de qué está hecho? De puras glucosas. El glucógeno, ¿de qué está hecho? De puras glucosas. La pared celular, que está hecho de celulosa, ¿de qué está hecho? De puras glucosas. Como podemos observar, la mayoría de los polisacáridos están hechos de puras glucosas. Eso es como un datito importante, si pueden anotarlo por ahí. Y lo siguiente es que vamos a tener más cantidades de polisacáridos lineales de ramificados que lineales. Y es el ejemplo que les menciono aquí. La amilopeptina, ¿en qué porcentaje está que es la ramificada? En 80%. Y la amilosa solamente está en un 20%, ¿no? Entonces, vemos datos interesantes aquí. Y lo siguiente, y como los siguientes videos también van a estar orientados a metabolismo, era importante revisar este punto porque ¿qué? Para que yo pueda sacar unidades o romper estas ramificaciones de esta cadena lineal a la que se pega, necesito yo enzimas ramificantes. Pero si yo lo quiero volver a pegar, vamos a ocupar enzimas desramificantes. Y es así como vamos a estar jugando en el metabolismo, por ejemplo, del glucógeno, que vamos a sacar una parte de la rama ahí, vamos a quitar unas unidades de glucosa y vamos a poder pegar unidades de glucosa. Y bueno, eso sería todo por la parte de polisacáridos. Y ya saben, si requieren el material, pueden encontrarme en las redes sociales en Instagram como Lidio Cruz Antonio, mi cuenta personal, o en mi página ahí donde tengo la fanpage como B Medicina. Entonces ahí estoy subiendo también contenido
Y ahí pueden ver cada cuándo se suben los videos y cositas así por el estilo. O me pueden encontrar en mi página de Facebook como B Medicina. Y bueno, para que no se queden con esta de mi cara en bioquímica, pues aquí está el meme, ¿no? Sin más por el momento, los espero en el siguiente video, que es de polisacáridos en propiedades físico-químicas.